Bueno, continuando con los modelos de nicho, tenemos ahorita que vamos a ver la parte de datos marinos. Entonces, a diferencia de la parte de obtención de variables ambientales en la Tierra, tenemos que en ambiente marino es muy difícil obtener estos datos en la actualidad, ya que hay poca accesibilidad del medio marino, hay diferentes fuentes potenciales que pueden ser reales o observadas, muestreos oceanográficos o batimétricos, boyas de medición fija en condiciones a veces extremas, boyas de medición dinámica como pueden ser los gliders o datos satelitales como pueden ser los sensores remotos. En este dibujo podemos ver todos los satélites que pueden obtener datos de variables ambientales. Debemos de tener en cuenta que estos son sensores ópticos, por lo tanto nada más tienen una capacidad mínima de poder estar obteniendo estos datos de la superficie marina sobre todo. En cambio, los otros aparatos que tenemos ahí, como pueden ser las boyas o los gliders, que son estos mini torpedos, pueden estar dando datos de mediciones un poco más profundas. Incluso también se cuenta ya con dispositivos que van en el fondo y pueden dar datos marinos del fondo marino. Entonces, todos estos vamos a ver que tienen diferente singularidad. Uno de ellos es, por ejemplo, los barridos topográficos. Aquí tenemos en esta imagen cómo las rayas negras alrededor de esta isla significan los barridos que ha hecho un barco con una ecosonda multiaz o una ecosonda de doble haz, con la cual ha estado registrando las profundidades. Si ven, no alcanza a cubrir toda el área de este rectángulo. Sin embargo, en el producto de abajo, que ya es la carta batimétrica, sí tenemos toda la superficie cubierta, como si se hubiera escaneado. Esto se debe a que donde hay esos vacíos de barridos es debido a que se extrapola o se va a interpolar lo que hay para poder llenar esos datos. Entonces debemos de tener cuidado con estos análisis. Por ejemplo, este tipo de resoluciones de ModNet ofrece una resolución de 500 metros de píxel. También eso debemos de tener en cuenta que todo lo que está adentro de ese cuadro es un dato de las variables que se fueron interpoladas. Y otra vez debemos de tener en cuenta la resolución a la que estamos trabajando para resolver esos problemas. Y con eso me refiero a que debemos de asumir estos riesgos. No significa que no sirvan estos datos. Lo que significa es que debemos de saber cómo trabajar con estos datos y cuáles son las limitantes de esos datos. Hay diferencias en las zonas de muestreo, sí o no, y eso debemos de considerarlo. Fue diferente el esfuerzo de muestreo y todo eso nos llevó a una interpolación, saber qué tipo de interpolación es la que se realizó con esos datos para saber qué tan preciso puede ser nuestro dato que se encuentre ahí. Sin embargo, también hay esfuerzos regionales, como los que pongo aquí en esta diapositiva, que se dedican a estar levantando datos de mayor resolución, pero de menor espacialidad, es decir, a una escala más pequeña. Sin embargo, nuestra precisión puede ser mayor. Aquí tenemos unos ejemplos de unas ecosondas que se realizó en Huatulco y con los cuales se cuenta batimetría, pero exclusivamente de las bahías de Huatulco, ¿no? Y así como realizó este esfuerzo aquí en la Universidad del Mar, se pueden realizar esfuerzos en otros lados del mundo. Los datos oceanográficos como temperatura, salinidad, etcétera, se pueden obtener de boyas, de barcos, de gliders o de boyas fijos. Y aquí podemos estar variando entre que si son in situ o son de percepción remota. En esta tabla pueden ver diferente proveedor, el tipo de sistema que usa, la variable que está midiendo y la periodicidad. Otra cuestión que el ambiente marino es muy dinámico, por lo cual la periodicidad o la resolución temporal debe ser también igual de rápida. Si nos vamos a datos de percepción remota, tenemos en el espectro de los radiómetros, por ejemplo, los MODIS y los MODIS y MERIS, que son satélites muy conocidos que usa tanto la NOAA como la NASA, de los cuales podemos obtener información como temperatura, salinidad. También radiómetros que usan como fuente al sonar, y en este caso podemos encontrar la ABHR, el GOES, etc.
o radiómetros de microondas, de donde se obtiene la temperatura superficial o la salinidad. También altímetros, como por ejemplo Poseidón 2, Poseidón 3, donde vientos y altura se obtiene vientos, altura de la superficie del mar. O radares de apertura sintética, donde podemos obtener datos como vientos y olas superficiales. Hay que considerar que las imágenes de satélite como MODI son sensores ópticos, que estos presentan una limitante que si tenemos nubes no obtendremos datos de esa zona, como lo podemos apreciar en estas dos imágenes. La de la izquierda, eso blanco que ven ahí, es nubes, y como pueden ver no tenemos información abajo de esas manchas, o a la derecha donde los polígonos verdes no nos están dando información de la superficie que hay en el mar, ¿no? Entonces también debemos de considerar que en nuestro planeta el 70% del tiempo en regiones tropicales presentamos nubes. Los datos satelitales podemos clasificarlos, por ejemplo, en datos reales, que son, pero tienen la limitante de nubes, y por lo tanto vamos a tener vacíos de información. Los productos interpolados son sin estos vacíos, pero es una interpolación con todo lo que implique esto, ¿no? Que estamos rellenando datos a través de cualquier algoritmo matemático, pero al final de cuentas es una aproximación. O medidas multiescalares, que son mezclas, ¿no? Que no tenemos estos vacíos de información, y que la interpolación es de menor riesgo, ya que se están combinando datos in situ con datos de interpolación. Otro modelo o otra fuente de datos son los modelos oceanográficos. Aquí no tenemos problemas de nubes, se focalizan los parámetros físicos y tenemos gran variedad de parámetros en 3D, como velocidad vertical y horizontal, localización de remolinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos modelos llevan mucho tiempo el generarse, y generalmente se presentan a una resolución mayor. Aquí les dejo una lista de fuentes de datos de variables ambientales, donde pueden ir ustedes consultando y ver si les sirven o no les sirven para su modelado de nicho. Debemos de tener en cuenta esta relación de resolución temporal en el medio marino. Debemos de saber que el medio marino tiene una alta movilidad, un sustrato muy dinámico. Debemos de ver si son organismos pelágicos, que eso nos complicará más nuestra forma de modelar. Si presentan estos organismos migración, y que el hábitat que estamos tratando de describir es un hábitat en 3D a cambio de lo que sucede en tierra, ¿no? Que en tierra sería un poco más sencillo de modelar. También debemos de considerar si nuestro organismo es de poca movilidad, por ejemplo arrecifes o organismos que sean bentónicos fijos, sustrato estático, bentónico, sin migraciones pero con dispersión. Entonces podemos hacer un análisis de hábitat de 2 dimensiones. La resolución temporal es importante que la consideren porque, por ejemplo, aquí les pongo 2 meses, donde uno es el modelo en junio y otro es el modelo en junio del 2016. Entonces vean las variaciones que tenemos tanto uno con otro modelo, ¿no? Eso es lo que deben de considerar también cuando hagan su modelado. O en esto cómo se ve el mapa en diferentes tonalidades que expresan la temperatura de un mes, que lo midan en promedios o que lo estén midiendo por semana, ¿no? Eso sería la parte de la resolución radiométrica. En cuanto a la resolución temporal, tenemos que las dinámicas pueden ser diarias, semanales, mensuales o teóricas, y aquí veríamos lo que estaría sucediendo con las variables ambientales. Por lo tanto, ¿qué debemos de considerar? Debemos de considerar el tipo de especies que estamos trabajando, el área de estudio, variables en cuestión, si son estáticas o dinámicas, escala espacial y objetivo de estudio o pregunta. ¿Okay? Y por último, debemos de considerar que nuestras variables son estáticas y nuestras especies son móviles. Entonces debemos de considerar esta variación temporal para la consideración de la elaboración de nuestros modelos de nicho.